Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Ciertamente, el podcast. El invitado de hoy, como me decía un jefe mío, altamente complejo, entonces yo lo voy a presentar y vamos a arrancar el podcast a partir de una pregunta, que es una pregunta con la que él arranca Ok. su libro dentro de las diferentes facetas que tiene. Entonces tengo publicista, escritor, director de agencia, dueño de estudio, dueño de fincas, dueño de plantas de aloe vera, guía turístico, empresario, grupier, vendedor de empresas multinivel, nómada, soñador, tatuador, surfista y campeón de Brazilian Jiu-Jitsu, o espero que lo esté pronunciando bien. Adrián Lesmes, bienvenido a Ciertamente. Y la pregunta es, ¿cómo has conseguido poder vivir de esta manera a tu edad? Muy buenas tardes, Jorge Carlos, gracias. Gracias. Y si Pues me sí, faltó algo, como todo en la vida es un cómputo de ingredientes y al final el poder llegar a donde yo he estado no ha sido otra cosa que aprender a hacerlo. O sea, yo no soy nada más que cualquier otra persona que ha decidido cambiar lo que tenía por lo que quiere. Y esto lo descubrí en mi adolescencia, donde mi salud me lo hizo ver y yo tuve que aprender. Aprender a que si seguía por ese camino iba a morir, no era feliz. Estaba teniendo problemas de corazón. Entonces empiezas a pedir ayuda y empiezas a indagar y te das cuenta que hay algo más. Y de lo que te das cuenta es que lo que has construido hasta ahora no ha sido sino el fruto de la educación externa, de la sociedad, de donde has nacido. O sea, Adrián es el resultado de una suma de factores externas, pero no era yo. Entonces, a partir de ahí decido, ¿por qué esto no lo cambio? Y empiezo a buscar objetivos. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿De qué manera quiero vivir? Y ponerse a ello. O sea, no hay más. Aprender. y antes de ese día 10 y te cuento lo que es un poco el día 10, no sé si tú conoces la experiencia esta de los rugbyers uruguayos que se cayeron en los Andes. Sí, ¿No la has claro. escuchado? Bueno, El ellos, avión. sí, el avión, ajá. Ellos tienen o de todas esas experiencias que vivieron, tienen una filosofía que es el día 10. El día 10 fue que ellos escucharon por radio que los iban a dejar de buscar y ese día dejaron de sobrevivir para empezar a vivir. Tu día 10 tiene que ver con tu problema de salud. Sí, claro. O sea, el universo te susurra, te habla, te grita y te golpea. Entonces, ¿dónde vas a cambiar? Lo eliges tú. Y ahí está tu fortaleza. Muchas personas se mueren en el camino. Y aquí entramos en infartos con 40 años, ictus con 50 y pico años. Y eso no deja de ser, tu ego ya está totalmente roto y no está en coherencia con tu cuerpo. Y se va enfermando. Enfermedades que tenemos normalizadas, como el colesterol, un poquito de barriga, estrés, dolor de cabeza, migrañas, etcétera. Todo eso es nuestro cuerpo hablándolo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que cuando les da un infarto empiezan a dedicar las tardes a estar con su hijo. Cuando se muere su mamá, empiezan a dedicarle los sábados, los domingos a su papá. O sea, la mayoría de las personas esperamos al día 10 para cambiar. Entonces, yo tuve un día 10, pero bueno, no Muy es joven. muy joven y no es comparable con esta gente que obviamente estuvo totalmente abandonada. Pero ahí empecé a darme cuenta de que puedo salir de ahí e ir transformando mi realidad. Claro, todo eso ha sido un proceso duro de transformación y de aprendizaje. Y luego hay cientos de escalones, o sea, no hay un solo escalón, es sobre todo la fortaleza mental, que también eso es algo que hablo mucho y me gustaría que la gente lo entienda. O sea, la capacidad que tú tienes de negociar con tu mente es, va directamente ligada a la capacidad que tú tienes de obtener tus resultados, tu éxito. ¿Por qué? La mente no deja de ser ese niño herido. Y lo que tú quieres buscar está detrás, está en la sabiduría. Vale, ¿esto cómo lo aterrizamos? Eh, Uno empieza a leerse de forma corporal. Y aquí entro también, y lo menciono mucho en mi libro, la conexión con el cuerpo. Yo me he desarrollado mucho en los deportes. Entonces, a medida que yo he llevado mi cuerpo al extremo, he ido conectando mi mente con el cuerpo. Y pongo un ejemplo. Un cinta blanca, bueno, yo soy maestro de jiu-jitsu brasileño y el jiu-jitsu tiene como 5 niveles principales, que es el blanco, el azul, el morado, el marrón y el negro, que el negro es ya la maestría. El jiu-jitsu, a diferencia de otros deportes, tú no puedes obtener el siguiente nivel si no tienes, bueno, tú no puedes obtener el siguiente escalón si tú no tienes el nivel de ese escalón. O sea, tú puedes estar 5 años haciendo jiu-jitsu, que si tú no tienes el nivel de un cinturón azul, no te lo van a dar. Entonces eso, hay una exigencia. Y aquí es donde empezamos a trabajar la mente.
un cinto blanco, cuando empieza, vive mucho en el miedo, porque no entiende su cuerpo, no sabe dónde se le puede romper un brazo. Entonces, del mínimo dolor, le duele y abandona. Entonces, todo esto se lleva a la vida. Como uno se va haciendo maestro en diferentes aspectos de la vida. Y aquí entramos en los negocios, y aquí entramos en las relaciones, y aquí entramos en el cuerpo, y aquí entramos en la mente. Y es lo mismo. ¿Qué me derrumba mentalmente? Bueno, pues cuando eres niño, te derrumba cualquier cosa. Como puede ser que una persona que no conoces te diga algo mal dicho. Cuando tú empiezas a tener una maestría emocional, tu meta ya es mayor, es más cercana a la sabiduría. Y aquí es donde yo siempre digo, no negocies con tu mente, porque tu mente no deja de ser ese niño herido. Vence ese niño herido y haz caso al sabio que tienes dentro, que es el famoso demonio y el ángel que tenemos. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? En el momento que sucede algo, la reacción siempre va a ser desde el ego. Desde el ego inmediato. Ahí viene el niño herido, porque lo único que quiere él es defenderse, y, huir y su propia, o sea, salvarse, porque entiende que fuera hay una amenaza. ¿Qué sucede? Que cuando dejas al sabio trabajar, el sabio empieza a entender realmente lo que está sucediendo y ahí es cuando él te dice, no, no abandones. No es momento de abandonar. No te preocupes, continúa. Hay gente que lo llama fe, religión, no sé, Alá, Dios, universo, energía superior, no lo sé, pero ahí está. Y eso se trabaja, y se trabaja con fe. Y es eso, lanzarse a la piscina y dejar que el sabio actúe. Los años, claro, yo tengo 40 años ya, o sea, esto no es de un día a otro, la gente no tiene el despertar de un día a otro, el despertar yo lo expreso siempre como la luz de una sala. Al principio todo el mundo tenemos la sala apagada, totalmente apagada. Y de repente hay un día que, ¡pum!, alguien enciende la luz, ¡buah!, y ves, y se vuelve a apagar. Y te vuelves a quedar en la oscuridad, entonces la oscuridad para ti es la realidad. Pero tú viste un pequeño flash y dijiste, uff, yo vi algo. Entonces empiezas a indagar, empiezas a buscar, empiezas a tocar la sala y se vuelve a encender. Porque empiezas a, o bien, salir de tus traumas, romper tus heridas, crecer emocionalmente. Entonces llega un momento que empiezas a entender dónde está el interruptor y tú mismo lo vas encendiendo. Y llega un momento que el interruptor está encendido y la vida te lo va apagando. O sea, se invierte el proceso. Y la iluminación no deja de ser estar en plena luz. O sea, es decir, ya veo. Y ahí es donde hay que mantenerse. Y esa es mi vida. Interesante. Yo, bueno, he venido mucho tiempo, ya 6 años, trabajando el tema del coaching ontológico. No sé si has escuchado hablar de esa disciplina. No. Coaching ontológico es el coaching al ser, al individuo. Hay coaching deportivo, coaching de negocios, coaching financiero y está el coaching ontológico que va más dirigido al ser, a la persona. Y gran parte de la experiencia de formarte como coaching, y quizás es reparafraseando lo que estás diciendo, es muchas veces cambiar ese tipo de observador que somos ante la vida, ante la realidad. Porque a veces, como tú hablas de ese niño herido, que es la mente, y después hablas de ese sabio que está dentro de la cabeza. No sé si has leído un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento de Goleman. Goleman es premio He Nobel. leído de Goleman varios, pero ese no. Bueno, creo que esa es su obra prima, y él los nombra y les habla como que el individuo 1 y el individuo 2. El individuo 1 es el individuo rápido, el individuo que reacciona rápido, que ve el riesgo, sale corriendo, que son las emociones, que es cuando reaccionas emocionalmente. Y después está el individuo 2, que es el más perezoso, pero realmente es el más inteligente, el que razona. Si yo te dijera, Jorge, 2 más 2 es 4. rápido, pues si digo 36 por 37, ahí vas a levantar al niño 2, ¿no? Y él lo expresa tal cual en ese libro. Y tú hablas de esa sala oscura, y es precisamente porque muchas veces nos dejamos llevar más por la parte emocional que la parte racional. Y creo que parte de eso que tú hablas de ir tocando los objetos, de ir buscando dónde está el interruptor y prenderlo, pasa por despertar a ese niño 2, ¿no? A ese individuo 2 dentro de tu organismo. Entonces, no lo había visto desde tu perspectiva y por eso arranqué con este tema del coaching, que realmente el coaching lo que hace es cambiar el observador que eres ante la realidad. Buscar esas otras realidades que también existen, que no son absolutas, porque la misma realidad que tú ves no es la misma realidad que veo yo. Va a pasar por tus heridas, por tus experiencias, va a pasar por mis heridas y mis experiencias, Jorge. Y ahí abrimos la puerta para que nos cuentes hoy en qué andas. Quiero que tú nos inspires o inspires a las personas que nos están viendo en hoy tú qué haces y tú desde tu conciencia, cómo creaste ese camino para hacer lo que hoy haces. Bueno, nosotros a día de hoy estamos viajando por el mundo. Hace 3 años compramos una caravana y nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Ya viajábamos mucho, entonces como que el volver a casa se empezó a hacer raro. Ya empezábamos a decir, ¿qué es una casa? O sea, ¿por qué volvemos a un lugar?
si realmente nos gusta explorar. Entonces una cosa lleva a la otra, nos calentamos, desarrollamos el proyecto, organizamos nuestra vida y nos lanzamos a dar la vuelta al mundo, compramos una caravana y empezamos en Estados Unidos, subimos a Canadá, cruzamos todo Canadá, llegamos hasta Alaska, bajamos la costa oeste, tuvimos un año en México, en El Salvador, Guatemala, todo, y ahora estamos en Panamá para dar el salto a Colombia y seguir bajando. No hay un objetivo claro, o sea, realmente yo vivo así ahora. O sea, no es que yo tenga una meta. Tengo un planning que es, bueno, por tener una ruta. También los países te exigen el que te marches depende, ¿no? 3 meses, 6 meses, depende del país. Entonces ya ellos mismos te obligan a caminar. Pero viajar para nosotros siempre ha sido algo increíble. O sea, una persona cuando viaja crece muchísimo porque se empapa de la cultura, porque explora el mundo. Y es un poco lo que yo siento. Al final estamos en esta vida 80, 70, por ahí. Y estamos dentro de un mundo. Pues a mí me da curiosidad explorarlo. Entonces, si lo tengo ahí, ¿por qué me voy a limitar a salir 15 días en agosto a un hotel con un paquete todo incluido, que me meten en un autobús, que me zarandean como un trapo y me hacen ver todo de forma rápida y venga, y ahora cena, y ahora no sé qué, y ahora vete a ver el museo? Esas vacaciones para mí no tenían sentido. O sea, yo vivo de otra manera. Yo todas las mañanas tengo mi rutina, yo trabajo, pero también exploro. Entonces, tengo una vida adaptada. Entonces, pero ese era mi sueño. Ese era mi sueño y lo compartía con mi mujer. Entonces, lo planeamos, lo organizamos y lo ejecutamos. Y al final, lo que quiero transmitir con todo esto es que da igual tu locura, que se puede. Da igual la locura que cada uno tenga, que se puede. Solo te tienes que poner ahí y aprender a hacerlo. Oye, que tu locura a lo mejor se queda a mitad de camino. Bueno, no pasa nada, pero ya estás viviendo tu locura. Asegúrate de no vivir la locura de otro. Y aquí es donde entran todos los negocios y el tema de emprender. Mi padre ha sido empresario de toda la vida. No ha sido un empresario exitoso, sino ahora. De hecho, al revés, nosotros rompemos el mercado con Finca Canarias Aloe Vera en un momento en el que mi padre estaba prácticamente hundido. Y ahí, casualmente, el universo lo juntó todo y funcionó. Pero ya yo venía emprendiendo, yo monté mi estudio de diseño, yo ya me estaba buscando la vida porque al final entendía que ser empleado no me iba a dar la vida que yo quería. Entonces, por lo menos, oye, lucho por lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Quiero ser libre. La libertad no me la da un empleo. Nunca. Nunca. Me la da emprender. Bueno, pues voy a emprender. Aprende a emprender. ¿Cómo se aprende a emprender? Estudiando. Es que no hay camino, no hay tu tía. Pregúntale a quién sabe hacerlo. Fórmate con quien ya lo ha hecho. Codéate con gente mayor que tú que ya es empresaria. A mí me encantaba hablar con las personas mayores. De hecho, yo tuve un mentor en una de las fincas que tiene ya, pues, estará por los 80 años. Entonces, cuando yo tuve relación con él, tenía eso de 70. Y él fue un empresario exitoso, ya estaba jubilado, pues yo estaba todo el día con él. Y él estaba todo el día dándome consejos. Entonces, yo entendía que ese era el camino. Yo no estaba viviendo en ese momento lo que quería, pero tenía claro dónde quería llegar. Y tenía claro que este momento iba a llegar. Yo no sé cuánto va a durar este momento, pero lo estoy disfrutando a día de hoy. Y es un poco también lo que le digo, y muchísima gente me pregunta, ¿cómo has conseguido vivir de esta manera a tu edad? Pues porque empecé antes. Porque empecé desde que me di cuenta. ¿Cuándo llega ese quiebre, Adrián, que tú dices, no, aquí cambia esto? Nos hablaste ahorita de un tema de joven del corazón, pero cuando realmente tú dices, hey, a partir de ahora esto va a ser así, tomo la decisión. Me imagino que te llevaste mucha gente por delante, a lo mejor mucha gente te dijo, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Eso no es lo normal del ser humano. ¿Cuál fue ese momento que tú recuerdes? Con el emprendimiento. Bueno, yo hice publicidad y luego entré en un estudio de diseño como diseñador. Era un chaval. Además, entré muy bien porque entré de becario, entré como debe entrar todo el mundo, o sea, con la cabeza abajo y aprender. El estudio era un estudio medianito en Canarias y por las condiciones del propio estudio, el director de arte se va y yo ya en ese tiempo lo había hecho bien y había aprendido. Entonces se me ofrece el puesto. Y yo era bueno. Vale, el diseño se me daba bien. Que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es lo de menos. Yo era un empleado y me dieron el puesto a director. Claro, cuando uno es director de algo, ya se da cuenta que no es solo ejercer el oficio, sino es Dirigir, liderar. Mucho más allá. Pues yo, gracias al universo, tengo el peor jefe de la historia. Y hay un capítulo que se llama Todos tenemos que tener un jefe hijo de puta. Sí, deberían. Todo adolescente debería tener un jefe hijo de puta. Fuerte, además, para que aprendan que ahí no hay nada que sacar. Pues ahí es donde yo aprendí, ahí es donde me reventé, y ahí es donde casi me da un infarto, y ahí es donde casi me peleo con mi jefe, y ahí es donde yo descubro que no quiero más jefes en mi vida, que quiero ser libre y que quiero, por lo menos, buscarme la vida. Y al final, mi condición era cómoda en cierto aspecto. O sea, yo no
Yo no tenía hijos, yo no tenía grandes cargas. Entonces, era el momento de tomar acción. Yo comento esto con mi padre y también esto es importante. Mi padre, al ser empresario, me dice, claro, hijo, emprende y sal de ahí y tranquilo que saldrás adelante. Y así fue. En este tema del emprendimiento me imagino que hubo mucha gente que te dijo, no se puede. ¿Cómo combates a esa gente que te dice todo el tiempo, empezando por tu condición física y todos los deportes que practicas ahora, no puedes? Desde el médico que visitaste, todos estos temas. Yo tengo una condición especial, por llamarlo de alguna manera, y es que no sé si conocen el diseño humano. El diseño humano es una especie de estudio que tiene que ver con la astrología. Ujú. Como decimos en España, una fumada de hippies. Y yo, dentro de los 4 tipos de diseño que hay, yo soy manifestador. Y esto el que lo escuche, que indague, porque hay bastante que sacar. Entonces, por mi perfil, por mi diseño, a mí me afecta muy poco la opinión de los demás. O sea, ya yo vengo con eso prediseñado. Entonces, vamos a dar lo que para mí es fácil. Pero, a un nivel. Porque, por ejemplo, que mi padre me diga, tú no puedes, que mi mujer me diga, tú no puedes, que un amigo muy cercano me diga, tú no puedes, también me afecta emocionalmente. Porque puedo ser manifestador, pero sigo siendo un humano. Y sigo siendo también un niño con sus heridas Y sus emociones. y sus emociones y estoy sanando. Y su creencia, pues. Claro, y todo eso hay que trabajarlo. Si quieren, puedo darles un ejemplo que yo tuve también dentro de todas las crisis que he ido yo teniendo emocionales. Tuve una muy fuerte. Y es cuando yo me doy cuenta del tipo de diálogo que yo tengo interno. O sea, cómo uno se habla. Ujú. Entonces, esto lo ignoramos hasta que lo descubrimos. ¿Qué sucede? Que mucha gente lo normaliza y se piensa que eso es así. Y yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero porque toqué fondo emocionalmente. Y ya me di cuenta que esa voz me estaba hundiendo. Y yo ya le dije, se acabó. Se acabó. A partir de hoy, tú vas a hablarme desde la sabiduría. Y a partir de ese día, empecé a fingir que esta persona que me hablaba solo me iba a hablar desde el lado positivo y desde el crecimiento. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a hacer entrevistas. Yo podía haber estado toda la mañana nervioso o incluso semanas. O sea, este tipo de situaciones las personas las pueden llegar a vivir con pánico. Con mucho estrés, sí. Hay una cámara o 2, no sé, o sea. Ansioso. Exacto. Esto, yo no nací así. Esto es natural. No. ¿Esto cómo se trabaja? Bueno, pues trabajando esta voz interna. Cuando empezamos a flaquear y nuestra voz empieza a decir, no puedes, o estás loco, o te vas a estampar, como decimos nosotros, te vas a caer, ten cuidado, ten cuidado. Al final no deja de ser un mensaje que viene del miedo. Entonces, ¿cómo aprendemos a ignorarlo? Yéndonos a la parcela del amor. Y ahí es donde empieza a trabajar nuestro coach interno. Y tenemos que darle apertura a ese señor, tenemos que darle apertura a esos mensajes y preguntarle. Entonces, siempre es que es un juego que tenemos en nuestra mente de 2 voces y de te ignoro y tú qué me dices. Y de verdad, cuando conectas con el corazón, la sabiduría te habla. Y si nos vamos a este ejemplo, oye, pues yo, pues mira, esta mañana me levanté un poco pues, con inquietud, te mando un WhatsApp, oye, ¿qué tal? Cerramos la cita, sí, perfecto. No tenía la cabeza para trabajar, me voy al gimnasio. Bueno, pues entreno un poco y ahí yo tengo un diálogo interno. Entonces, yo solo dejo que participe el sabio. Solo dejo que me hable el sabio. Y el sabio que dice, Adrián, tienes un mensaje, tienes la oportunidad de comunicar al mundo. Suéltalo. Adrián, estás ahí por algo. Suéltalo. Y ya uno le da fe y se abandona y entiende que ahí está la vida, conexión con el amor. Te pregunto, porque este es un tema, lo has tocado ya varias veces, ¿no? Hablas de universo. Yo no voy a hablar de crisis de fe, más bien es un tema de energías, ¿no? Yo creo en alguien, yo no le quiero poner nombre a eso. Veo que le dices universo, ¿ok? ¿Siempre fue así o hay un cambio en Adrián donde dice, no, mi verdadera energía y mi guía va a ser universo? Te hago esa pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, te comento. Nosotros, la mayoría de nosotros, y por no decir todos, cuando nacemos, nos dice, mira, Jorge, vas a la iglesia, tú eres católico, tú crees en Dios, total. Y nadie te pregunta. No. Nadie. Simplemente te lo imponen, ¿no? Es un tema que también nace en el libro este de los 4 acuerdos, ¿no? Como que hay una serie de acuerdos que a ti te dan desde que nace, nadie te lo consultó. Yo soy así, o sea, todos somos así. Pero hay un momento en mi vida donde empiezan, no crisis de fe, sino ciertas realidades tangibles que me dicen, hey, pero esto no es así. Dame la oportunidad de ver otra cosa. Por ejemplo, en mi casa, mi suegra le dijo a mi esposa, tú decides la religión que tú quieras hacer cuando tú tengas razón de elegir y tengas el poder de elegir. Entonces, Adrián, ¿cómo fue esa decisión de decir el universo? Porque lo has dicho 4 o 5 veces y me llama positivamente la atención
que hay alguien que se llama universo que es para ti. ¿Cómo nace ese universo? Es interesante la pregunta y es muy buena. Nos hemos desviado igual un poco del No tema del importa, emprendimiento, pero es esto que es así. Es no, que vale también. no es solo que valga, sino es que un empresario que entiende esto le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Entonces, me gusta esa pregunta y mi caso es también curioso. Mis padres no son practicantes, Ok. ni tampoco son cristianos ni creyentes. Mi madre igual un poco, pero mi padre es de los de... Mi padre piensa que la vida es esto y la vida termina aquí. Vale. Mis abuelos, por parte de mi padre, son muy creyentes. O sea, tienen la fe dentro de ellos. Mm, ellos tienen la línea del cristianismo, de la iglesia. eh, y mis abuelos, durante toda su vida, mi abuela tiene 90, mi abuelo falleció este año con 99, durante toda su vida trataron de que su familia siguiese el mismo camino de la religión, de Jesús, de Dios, etc. Mi abuelo ha sido una persona muy educada, muy respetuosa y él trataba de empujarnos, pero siempre desde el amor y desde el cariño y desde, hijo, no se olviden que Dios está aquí, no se olviden que Dios está con nosotros. Vale. Yo me crié en ese medio cultivo y soy, por mi diseño, también lo que comenté antes, tengo una mente analítica y tirando a lo científico. Yo era de los que decía, si no lo veo, no me lo creo. Y punto. Si no lo veo, Sapiens, 100%. sapiens. Si no lo veo, no existe. Pero ¿qué sucede? Que no deja de ser el propio ego cerrando la puerta al espíritu. ¿Cómo empiezo yo a dar estos pequeños pasos, estos pequeños saltos? Pues investigando. Si dejamos a la mente en su ignorancia, se va a quedar siempre en ese estado. Dale conocimiento, dale cultura. O sea, por ejemplo, no, yo no soy cristiano. Bueno, léete la Biblia a ver qué te dice. Y luego opina. No, yo no soy practicante, yo no creo en Dios, yo no creo en el universo, yo no creo en nada. Bueno, investiga, vamos a ver qué sientes, conecta. Yo cuando tengo una pequeña crisis emocional, mi pareja me da un ultimátum, ella ya llevaba un pequeño proceso espiritual importante, ella me invitaba, oye, conoce esto, infórmate, es importante, estoy descubriendo mucho. Yo empecé a ver cambios en ella para bien. Entonces un día se me enciende la lucecita y digo, voy a probar. Y claro, flipo. Flipo y te empiezas a dar cuenta lo ciego que he estado durante tantos años. Entonces me empiezo a dar la oportunidad. Y cuando uno se da la oportunidad, abre un camino. Y esto lo puedes llevar a cualquier parcela de tu vida. Cuando tú te das la oportunidad de ser empresario, se te va a abrir un camino. Cuando tú te das la oportunidad de encontrar una persona que realmente te ame, se te va a abrir un camino. Pero tenemos que darnos la oportunidad. O sea, nosotros tenemos que darle uno y Dios nos va a dar dos. Y yo digo Dios porque todo el mundo lo entiende. Al final, me he quedado más con la palabra universo, cosmos, energía. Realmente no soy nadie para ponerle una etiqueta. Pero sí que al final en nuestro mundo tenemos que ponerle nombre y así como yo lo expreso. De hecho, imagina que me obsesiono tanto que conozco el curso de milagros. ¿Lo conocen? Claro, lo tengo el libro. Pues imagínate que yo, cuando empiezo a ir a retiros, empiezo a hacer muchas terapias de espiritualidad, empiezo a sanar el niño, empiezo a conectar con mis miedos. Bueno, muchísimo trabajo. Vale. Descubro el curso de milagros. Digo, pues mira, me resuena muchísimo. Y me parece increíble. Leo un poco, me pareció asombroso que esa persona canalizara ese tipo de información y que esa información tuviese tanta coherencia. Porque si te fijas, no está tan adulterada como la Biblia. Porque la Biblia sí que ha estado, bueno, manipulada para muchísimos intereses de la religión. Pero este libro no. Este libro habla desde la pureza del amor. ¿Qué sucede? Que este libro es demasiado denso y muy complejo de leer. Entonces yo empiezo a leer como buen aplicado y bueno, yo todos los días le dedico media hora a meditar, a la espiritualidad y a tener un poco de lectura de este campo. Y digo, bueno, voy a leer el curso de milagros. Y era imposible. O sea, era imposible. Yo no podía pasar de una página. O sea, era demasiado denso. Pero entendía que ahí dentro hay muchísimas respuestas. Pues yo me obsesiono y me pongo 3 meses a trabajar con el libro y creo mi propio libro del curso de milagros. O sea, digerí todas esas ideas y las llevé a lo que mi mente era capaz de entender. Y creo un pequeño libro que es como un curso de milagros. O sea, espiritualidad para principiantes se llama, inspirado en un curso de milagros. Y es lo mismo lo que quiere transmitir este libro, o sea, esos mensajes, pero llevados a un lenguaje coloquial y cercano y bajo y raso. Y ahí descubro muchísimo. Y claro, una vez que entras y una vez que, o sea, cuando tú conectas con el corazón, cuando tú conectas con la espiritualidad, ya no hay marcha atrás. Y la espiritualidad no es, me voy a la iglesia a rezar. No, señores. La espiritualidad es amor en presencia absoluta, suceda lo que suceda. Yo estoy viajando con mi mujer con una música por cualquier carretera
Y a mí se me saltan las lágrimas de felicidad, de paz, de armonía. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que ese es el estado del ser. Has aparcado al ego durante un tiempo y has abrazado a tu verdadera esencia. Y ahí es como te lo haces ver, ahí es como te descubres. Y yo no sé si te he respondido a la pregunta, pero cuando Perfectamente. empiezas a sentir eso y a vivirlo de manera clara y certera, ahí te das cuenta que por ahí está el camino. Total. Y no, y que hablas de ese del curso de los milagros y lo que te hace es esa energía intangible, te la hace tangible porque te empiezas a dar cuenta que cada cosa que está por delante tuyo significa algo y tiene un sentido. Y a veces somos tan ciegos con cosas que tenemos al lado y que simplemente hemos ignorado lo que tú decías por X cantidad de tiempo y siempre estaba ahí. Mira que es la tercera persona que me habla del curso de los milagros, el curso de milagros. Ujú. Yo descargué el libro, lo empecé a leer, pero me pasó exactamente lo mismo, porque es un libro muy denso en el sentido de que te habla de la espiritualidad desde otro punto de vista. Hay otro autor español, no sé si lo conoces, Borja Vilaseca. Sí, claro. Él tiene un libro que se llama Nada es casualidad. eh, y creo que también es un libro sumamente profundo. Quizás agarra mucho de Sapiens, agarra mucho de esto, pero al final yo creo que él envasa en ese libro mucho de esto de lo que tú estás conversando. Y de verdad, pues, estoy ahorita en un estado de flow, escuchándote, de verdad, Adrián, increíble. Jorge. Yo también tenía la palabra universo porque también en el recorrido en el libro la utilizas un montón sin darle esa definición. Y es ahí donde yo me preguntaba, ok, para él qué es el universo, ya me lo respondiste, pero ¿en qué dejas, en qué manos dejas las decisiones que tomas? ¿Es porque el universo conspiró y en dónde te pasas al Adrián racional de es que así lo quise yo? Porque en un podcast que tuvimos anteriormente debatíamos entre esas personas que se levantan y el universo proveerá, como para no ponerle título, a la persona que se levanta y dice, estas son las 7 u 8 cosas que yo tengo que hacer en el día y si no las hice fue porque yo decidí no hacerlas o porque Sí. sí decidí hacerlas. Entonces, ¿en qué mano, en dónde dejas el universo conspiró y en qué Adrián conspiró? Es muy buena. Es muy buena porque ese dilema lo tiene muchísima gente y la mayoría se engancha en eso, en hasta qué punto suelto, hasta qué punto dejo que el universo actúe y cuándo intervengo. Lo primero es entender que estamos en esta vida para vivir una experiencia terrenal y física. Y dentro de un envase, que es nuestro cuerpo, y a través de un ego, que es lo que se ha ido creando. Entonces, yo puedo decir, me conecto con la espiritualidad al máximo y me voy al Tíbet y me meto en una cueva y digo, bueno, pues ya se acabó, porque al final no dejo de ser un ser espiritual que está dentro de un cuerpo. O sea, no hay, no hay beneficio, no hay más allá en la experiencia del cuerpo. O no, tú puedes decir, bueno, pues vale, soy un ser espiritual, voy a experimentarme a través del ego. Y ahí es cuando empiezas a moldear el ego. Y ahí es cuando empiezas a obtener resultados y a tener lo que llaman por ahí éxito. Que es, oye, ¿qué es para mí una vida ideal? Pues mira, lo que yo les estoy contando, mi vida ideal es viajar con mi mujer, con mi perro, ser libre, viajar, no vivir viajando, tener un negocio que pague mi estilo de vida, tener una relación sana, con coherencia con mi pareja, sanar y descubrirme a través de los demás, compartir mi mensaje, ayudar a la gente. Entonces, todo lo que resuene en eso, yo trabajo y no lo dejo en manos del universo, porque eso es lo que el universo nos ha dejado a nosotros. O sea, el universo te da, pero también te dice, oye, pero tú creas, y Claro. tú crea tu vida, pero créala con conciencia, que no la creen los demás. Y aquí es donde metemos siempre la poquita de emprendimiento, que es, si tú realmente no resuenas con lo que estás haciendo, no crees la receta de otro, crea la tuya. Claro. Y lo mismo en todo. Oye, una persona, o sea, abre la caja. Una persona no tiene por qué casarse a los 20 años y tener hijos a los 24. Igual prefiere vivir repartiendo amor y con muchas parejas. O no, al revés. Oye, si tú quieres casarte con una persona y tu familia te dice que no, porque debe ser musulmán, no, o sea, tú cambias. O sea, el universo te da los ingredientes, pero te los da para que cocines. Hablas mucho de elección, hablas mucho del tiempo y hablas mucho del miedo. Siempre están presentes esas palabras en todas las decisiones que tomas. Siempre. Siempre tenemos que analizar desde dónde estamos actuando. Y es desde el amor o desde el miedo. No hay más. Todo se resume en eso. Por ejemplo, yo vengo aquí a compartir, a que la gente aprenda, a exponer mi marca personal. Todo eso, cuando yo conecto con mi ser, siento que lo hago desde el amor, porque tengo expansión, porque colaboro. En cambio, si yo ahora tengo un problema con, por ejemplo, abajo en el parking, la chica me dice,
no, es que aquí no puedes aparcar, etcétera, y yo me enfado, ¿no? Yo estoy actuando desde el miedo a qué? Desde el miedo a no llegar aquí, a quedar mal, a no me van a valorar, a ese tipo de acciones. O sea, es un ejemplo un poco malo, pero la capacidad que tenemos de separarnos y de observar es lo que luego nos da la capacidad de decidir. Porque cuando tú actúas de forma reactiva, yo le podría haber dicho, yo puedo aparcar aquí, ¿cómo no? Tú me vas a decir que yo no puedo aparcar. ¿Quién dice que esto es tuyo? Y me enfado. No. Al principio, una persona actúa así. Cuando empieza a tener un pequeño trabajo personal, a lo mejor no o sea, a lo mejor no transmite el enfado, pero sí lo está sintiendo y sí lo está pensando, está deseando enfadarse con esa persona, canalizar su frustración y descargarla con ella. Cuando sigues teniendo más trabajo personal y empiezas a entender esto, tienes más distancia, ya ni siquiera te enfadas, porque empiezas a entender también que esa persona tiene su necesidad, que esa persona, en el fondo, lo que quiere es su propio interés, como todo. Entonces tienes una distancia y vamos más allá. Cuando sigues teniendo más trabajo personal, todo esto lo ves como un juego de niños, y cada uno está tirando para su lado. Entonces, es una forma de vivir mucho más feliz, punto. O sea, no hay más. Yo no soy mejor que nadie. Sencillamente considero que mi forma de vivir para mí me hace estar más feliz, me hace estar más pleno, me hace percibir la esencia de la vida, me hace conectarme con el amor de las personas, me hace entender que si yo le pongo la camioneta en el negocio a esa persona que vino a quejarse para que no la aparcase ahí, a lo mejor pierde los 2 o 3 clientes que ella necesita hoy. Claro. Entonces, ábrete a eso. No te quedes en tu miedo. En tu manera de pensar Exacto, solamente. sí, abre la caja y siempre trata de conectar y decir, estoy haciendo esto desde el amor o estoy haciendo esto desde el miedo. Y ahí está la guía. Ahí está la guía. Desde que tú sientas que es desde el amor, hazlo. Y no dudes, no negocies con tu mente. Tu mente te va a volver a decir, no, porque te va a dar millones de razones. Tú dices, no, el sabio eligió. Trabajo desde el amor. Hace unos días un compañero que le estuve haciendo un acompañamiento y lo mismo. Me decía, es que yo he conocido a una chica y claro, tengo pareja, pero esta chica me gusta mucho. Vale. Tenemos unos comportamientos primarios que nos vienen de que somos un animal. Entonces, nos viene un tirón sexual. A todos nos viene, sea mujer, sea hombre, etc. Entonces, el primer paso para mí es empezar a controlar este tipo de emociones, que son las emociones primitivas. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, decir, oye, yo tengo deseo sexual por esta persona, es normal, pero no le doy gasolina, lo paro. Y el ego que te va a decir, ¿por qué lo vas a parar? Si tú te lo mereces. ¿Por qué te vas a perder la oportunidad si esta vida es limitada? Entonces, él empezó a entender dónde tenía que cortarlo, porque claro, si yo veo ahora a una persona y esta persona me gusta, bueno, eso es un proceso normal y natural, pero yo tengo pareja, yo ya elegí desde la sabiduría lo que quiero. O sea, esta nueva persona me está llamando la atención. Yo puedo empezar a decidir si le doy gasolina o si lo paro. Y aquí viene también todo este tipo de enseñanzas que están muy de moda, de levántate a las 3 de la mañana, a hacer burpees y a entrenar. Eso, en parte, está muy bien porque está sacando a muchísimas personas de lugares donde no quieren estar, que es la droga, malas relaciones tóxicas, autodestrucción, etc. Entonces, lo que hacen estos coaches es cortar ese pensamiento y ponerte a hacer flexiones. Entonces, a través del cuerpo, ya la emoción cambia. Y ahí es donde yo trabajo mucho en mi libro, como el deporte, sí que también me han cambiado la vida, porque son las pequeñas herramientas que tenemos para apoyarnos y construir la vida que queremos. Que tú tienes como una habilidad de separar siempre las cosas. Porque desde que tus épocas de Madrid, todas estas cosas que te ibas de farra y tú siempre supiste separar, no, yo necesito 3 trabajos porque tengo este objetivo y mis amigos por un lado y yo por el otro. Cuando tenías tu condición y no podías tomar y estaban en las fiestas de no sé qué, tú del problema hiciste una oportunidad, que es mucho del emprendedor y del empresario, es cómo a partir de un problema hacer una oportunidad, sabiendo conscientemente separar cosas. Y eso es lo que tú continuamente creo que haces y es, aprendes como a distinguir qué sí, qué no, y te vas por ese camino, universo, todo, pero creo que también tienes esa habilidad. Sí, tengo esa habilidad, pero la tienes tú, la tienes tú y la tiene todo el mundo. Yo la he ido trabajando. Yo no soy más hábil que nadie, al revés. Soy una persona muy, muy mediocre. En general soy muy mediocre. De hecho, no he tenido una gran habilidad en nada en mi vida. Tengo éxitos y tengo muchos fracasos. Y tengo pequeños éxitos que sí me han ayudado a que cuando empiezo a entender las cosas y a filtrar y a elegir lo que me viene mejor, pues a medio o largo plazo, trae resultados. ¿Y eso en qué va? En posponer el premio. En trabajo para hoy para recoger mañana. Eso es duro, claro, eso es difícil. Entonces es como, ¿qué quieres? O sea, tienes que ir tú. Tienes que ir, ¿qué es lo que quieres? Entonces, analiza lo que quieres y analiza que lo que vas a hacer
va en sintonía con lo que quieres. Y ya está. Para mí ahora es mucho más fácil porque ya tengo 40 años y muchísimos años haciendo esto. Pero hablo mucho en mi libro y en concreto esas historias son de 20 y pico, donde empiezo a descubrir estas cosas. Donde cuando te dejas llevar por el resto, por la masa, por lo que dicen, por lo correcto, por la imagen, no recoges nada. Pero cuando empiezas a decir, no, voy a cuidarme un poco, no, prefiero no salir, no, prefiero actuar desde lo que se supone que tengo que hacer. Y aquí siempre invito a la gente a apoyarse en mentores, a apoyarse en padres, en abuelos, en, no sé, busca en tu entorno quien tú tengas, que admires, que sea una persona de sabiduría y le preguntas y ya está. Es sencillo. Y ten fe y confía en él. Yo hablaba mucho con mi padre, hablaba mucho con mi abuelo. A día de hoy hablo muchísimo con mi pareja. Mi mujer es una persona que está muy conectada con la espiritualidad y ella tiene un crecimiento grandísimo. Entonces, nosotros tenemos conversaciones a diario extensas y yo me descubro mucho. Y ella me dice, oye, fíjate que por aquí estás actuando, te estás dejando ir. Entonces los dos nos vamos afilando. Sí, sí. Y te empiezas a dar cuenta que la mayoría de las personas, sus hábitos no le van a llevar nunca al lugar que quieren. Entonces empezamos por ahí. Pregúntate qué vas a hacer mañana y organízate. Y aquí viene la gracia. Porque vale, tú hoy dices, venga, mañana empiezo, el famoso lunes. ¿La fiebre del lunes o la fiebre del 1 de enero? Del 1 de enero. Que si quieren queda poco y lo verán. Vale. Tú dices, venga, el lunes empiezo, el día 1 de enero empiezo, llega el lunes o llega el 1 de enero. ¿Qué te dice tu cabeza? Duerme un poquito más. Bueno, igual lo puedes dejar para mañana. Y aquí es cuando empieza el ejercicio mental y cuando cortamos por completo la negociación y le decimos, no, voy a hacer esto. Voy a hacer esto y ya me cueste la vida. Y hay que hacerlo. Y eso es durísimo. O sea, la gente se piensa que emprender es una tarea mastodóntica. Cuando yo le digo a la gente que tengo cerca de 80 empleados, de 15 tiendas, se abruman y es como, lo difícil de emprender es levantarte por la mañana y sin que nadie te lo diga, ponerte a trabajar. Eso es lo difícil, es que ahí es donde estás venciendo todo. Y lo mismo es con tu cuerpo, y lo mismo es con tu pareja. Lo difícil en una relación es abrir el corazón y dejar que esta persona te hable y te pida de verdad. Y no desde lo que tú quieres, sino desde lo que ella quiere o de lo que él quiere. Lo mismo lo puedes llevar con los empleados, lo mismo lo puedes llevar con tus directores. Si eres empleado, lo puedes llevar con tu jefe. Puedes abrir la mente a ver qué está sintiendo tu jefe y qué es lo que quiere. Entonces, toda esa conexión, todo ese trabajo es lo que te lleva a lo que yo tengo. O sea, lo difícil no es montar una empresa millonaria. Lo difícil es hacer lo que tienes que hacer todos los días y mantenerlo en el tiempo. Y entramos en cosas que también hablo mucho, es el equilibrio, el balance. Siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí está igual de desequilibrada una persona que está obsesionada con el gimnasio, que se revienta proteínas, que incluso se pone anabólicos, etc. Igual de desequilibrado que una persona que está totalmente obesa, comiendo pizza, hamburguesas, etc. O sea, los dos están en el mismo desequilibrio, pero en polos opuestos. Vale, que el hábito del que va al gimnasio es mejor. Sí. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que si tú te obsesionas con el gimnasio y mañana no puedes ir, tu mente te va a castigar y vas a pasarlo mal. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que hay un desequilibrio. Entonces hay que tener un balance. Yo tengo siempre un 80-20. Yo trato que el 80% de mis hábitos sume y me dejo un 20% para disfrutar la vida. Vale. Porque también me tomo una cerveza por la noche, porque también ganduleo, porque también hay un día, pero acumula éxitos continuamente y los éxitos los va sumando y es, oye, yo no tengo ni lunes ni martes, para mí todos los días son iguales, tengo la misma rutina. De repente hay un día que digo, hoy no me apetece, pero me da igual porque yo de los 30 días del mes, 25 voy al gimnasio. Entonces, ¿qué más me da no ir? Pues al revés, lo disfruto. Y empiezas a entender la esencia de la vida y dices, qué guay, disfrutar hoy, es que rico. Me voy a la playa, me hago un masaje, estiro. Entonces ahí está el balance. Y lo mismo hacia nosotros mismos. O sea, yo me exijo bastante, pero también me abrazo cuando me equivoco. Porque yo igual que me equivoco, claro. Igual le digo algo feo a mi mujer. Claro que sí. Y le digo, qué bueno que me lo digas para yo verlo. Y me abrazo y digo, venga, vamos a trabajarlo. O sea, no me fustigo. Entonces todo, para mí, no sé si es porque soy libre y predico mucho en el balance. Para mí mi vida ideal va por aquí. Porque yo podría ser el típico empresario trabajando 20 horas al día, ganando el triple o por 4 de lo que yo gano a día de hoy. Pero para mí eso no es vida. El otro día escuché a un millonario de estos que sí, que son millonarios o multimillonarios, que van en Bugatti, que presumen su vida, y le preguntaron, ¿cuántas horas trabajas al día? Y este se rió y dijo, ja, 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 todo el día trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo al ejemplo del gimnasio. Para mí esa persona sigue estando en el mismo desequilibrio que una persona que está en un empleo y no aspira a más y se deja llevar en la vida. O sea, no, chicos, o sea, ¿cómo que toda la vida se te acaba? O sea, de verdad, no, tío, la vida... Un día menos, claro.
La vida está en disfrutar. No sé, cada uno tiene, aquí coloca su vida, pero es muy raro que una persona se desarrolle al 100% en su vida y sea pleno en felicidad. ¿Cómo delegas? ¿O cuándo sentiste que era momento de, sabes que ya no es que no son 10 años, sino, listo, son a mis 40, a mis 39 y empiezas a delegar? ¿Cómo empieza ese proceso de soltar? Es buenísima y aquí mueren muchos pequeños empresarios. Y justo ayer lo estaba hablando con una chica que lo mismo quiere transformar su marca y de verdad dejar de cambiar tiempo por dinero. Y hablamos de eso, de tienes que empezar a aprender a delegar. Exacto. Ella me dijo, yo ya tengo una empleada. Vale, ¿cuánto tiempo llevas con esa empleada? 4 años. Tú imagina que en tu negocio no sabes hacer absolutamente nada, solo dirigirlo. Por ejemplo, esto creo que es una sala. Imagina que somos el dueño de esta sala, ¿no? Si yo fuese el dueño de esta sala, pues a lo mejor yo llego antes, enciendo las luces, controlo el sonido, hago un test, o sea, hago una parte técnica. Pues tú imagínate que eso no lo sabes hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Subcontratarlo o contratar a una persona. Pues el éxito de un empresario está en eso, en saber delegar y en tratar de delegar todo lo posible. Y ahora me dirán, vale, ¿y qué hago? Dirigir. Probablemente si estás empezando tengas que hacer muchísimo trabajo basura, que es lo que llamo yo. Delega lo que ya tú sabes hacer y se está haciendo bien, supervísalo y haz otra cosa que necesita hacer tu negocio. Oye, tú ya sabes diseñar, tú ya sabes eh, hacer un proyecto de un edificio. Perfecto. Ya no lo hagas. Contrátalo. ¿Y qué necesita tu negocio? Bueno, pues le pregunté, le hice una batería de preguntas y me dijo, no, claro, es que si tuviese clientes más grandes, perfecto, ya has encontrado una necesidad. Entonces pon a alguien a diseñar, pon a alguien a limpiar, pon a alguien a hacer lo que ya tú sabes hacer y vete tú a hacer lo que necesita tu negocio. Y eso es lo que yo he ido haciendo continuamente. Y es porque no me gusta trabajar. No me gusta trabajar, pero ¿qué sucede? Que hago el trabajo cuando es necesario, pero no me gusta. Para mí es muy complejo el levantarme por la mañana a ir a una oficina 8 o 10 horas al día. Es insostenible. ¿Qué necesita mi negocio? Oye, pues, por ejemplo, hay que abrir, hay que limpiar, hay que vender. Vale, pues yo abro, yo limpio, yo vendo. Cuando aprendo, creo un sistema. Creo un sistema con un protocolo, con unas pautas y contrato a alguien. Al principio, pues, contratas a una persona a media jornada, subcontratas, contratas a una agencia, o sea, te buscas la vida, pero tratas que lo haga otra persona. Entonces, cuando esa persona empieza a hacer ese trabajo para tu negocio, tú ya tienes tiempo. Pero no tienes tiempo para irte a tomar a la playa o a la Bartola. Tienes tiempo para llenar todo lo que necesita tu negocio. ¿Y qué necesita tu negocio en este caso? Por ejemplo, buscar clientes. Vale, pues ponte a buscar clientes. Cuando de repente tienes un montón de clientes y encuentras el sistema para atraer clientes como si fuese un grifo, Contrata a alguien. contratas a una persona y le dices, mira, usted se va a sentar aquí y esto es lo único que tiene que hacer. Se levanta por la mañana y hace esto. Y le das una lista de tareas y lo supervisas. Y obviamente llevas un control. Y pasas al siguiente episodio. Y pasas al siguiente episodio. Y cuando te das cuenta, tienes 80 empleados y un negocio que funciona. Entonces, se empieza desde el minuto 1, pero es hacer lo mismo. Entonces, mis niveles ahora son diferentes. Claro, ahora ya yo, por ejemplo, yo solo trabajo con mi equipo directivo. Yo hago todos los meses una formación con los directores y luego hago ciertas reuniones en las que voy controlando los indicadores, etcétera, y voy replanteando la estrategia continuamente. Pero ahora, por ejemplo, Finca Canaria, vamos a lanzar franquicia y esto para nosotros es algo nuevo. Entonces, yo no sé cómo se hace una franquicia. Entonces, si yo no lo sé qué hago, aprendo. Entonces, ¿yo en qué dedico mi tiempo? En aprender. Ahora me he gastado una fortuna en una formación de una empresa. Bueno, 17.000 euros me costó la formación, pero es una empresa que te hace un acompañamiento. Y te hace un estudio, te hace un análisis y te forma. Pues bien, cuando yo aprenda, ya yo traigo a un director de operaciones que se va a encargar de la apertura de la franquicia. Y yo le enseño. O sea, yo haré 1, 2, 3 o 5, las que crea necesario para tener un buen sistema cerrado, que oye, tiene mejoras, pero ya funciona. Y ya pongo a alguien. Y luego habrá otra cosa, siempre va a haber otra cosa. Siempre. Siempre va a haber otra cosa. Y así es como se empieza. Porque es que no puede haber otra cosa si te tienes que regresar, como me pasó esta mañana, que estaba en una reunión y me tuve que regresar 4 semanas a una conversación que había tenido. Y es que entonces no puedo arrancar otra cosa. Y tú me escuchas hablando por teléfono para arrancar un tema de tecnología, pero es que no puedo arrancar el tema de tecnología porque me sigue retrasando un proceso que hace 4 meses debió quedar y no queda. Entonces, el devolverse te impide abrir otra cosa. ¿Qué debo hacer con eso? O sea, ¿cómo lo manejarías dentro de Dentro mejorar de esa estructura. esa tuya, por ejemplo? Es buena y es normal. Y sucede. Tienes que irte atrás y volver a hacerlo de nuevo. Y empezar a poner ojo en ver dónde está el error. Probablemente sea la persona, probablemente sea el sistema, probablemente sea tu forma, probablemente sea el protocolo, no lo sé. Por eso te digo, si hay algo que no te está gustando como sale, tienes que ir al punto cero. O sea, no tienes que quedarte donde está.
sino tienes que ir al punto cero e ir tú, o una persona, un directivo, o sea, una persona que entienda esto, y hacer un análisis desde cero. Y ahí es cuando tú empiezas a observar cómo está sucediendo todo y encuentras el error. Porque lo que no quieres es que esto se repita, ¿entiendes? O sea, no es solo desatascarlo, sino que no se repita. Claro, para poder pasar a otra No, cosa total. que entiendo bien y estoy muy alineado con lo que tú dices de siempre hay otra cosa y son cosas que necesita el negocio, pero si todavía en la etapa uno, así como los cinturones estos de Jiu-Jitsu, no estoy en el nivel 2, pues no paso porque sé que voy a dejar esa puerta abierta ahí que finalmente si me tengo que volver es porque es realmente importante y por eso me tomé el trabajo de regresar 4 semanas atrás a un proceso que debió quedar. Esto llevándolo a lo nuestro, nosotros hemos tenido un crecimiento siempre centrado en las bases. No, o sea, yo podía haber hecho lo de las franquicias hace 10 años, porque de verdad mi negocio funciona bien. Y además funciona también que yo tengo lista de clientes que me dicen, oye, me quiero llevar este negocio a mi país, porque lo ven. No, o sea, no es que lo vean, es que son clientes. O sea, están viendo el negocio, están viendo el proceso y ellos mismos están comprando. Entonces entienden que funciona. Pero yo no he dado ese salto, ¿por qué? Porque no tenían la base. Entonces, hay empresarios que crecen de forma lineal, hacia arriba, y cuando suceden este tipo de cosas, hay problemas en la base, se desmorona todo. Yo no digo que mi empresa sea perfecta, al revés. Nosotros hemos crecido en esa filosofía porque hemos frenado el crecimiento para asentar bien las bases. Y además ahora, en concreto, estamos protocolarizando todo. O sea, estamos mejorando eso. Por eso te digo, o sea, no sigas avanzando, sino vuelve ahí, Y viene de las bases. métele profundo, pon más recursos, pon más tiempo, cambia, haz pruebas y detecta el sistema perfecto para tú poder seguir. Que luego no hay un sistema perfecto, pero habrá un sistema Que se acerque. claro. ¿No crees que ahí también pasa el tema de la velocidad de la confianza? ¿En cuánto tiempo puedo empezar yo a confiar en esas personas en las cuales estoy delegando? Yo confío en todo el mundo. Bienvenido a mi mundo. Ese es mi problema. No, bueno, pero vale, yo confío en ti. Pero, ¿qué sucede? Que vamos a aterrizar estas ideas para que todo el mundo lo entienda. Yo confío en que mi hijo tiene habilidades con la bicicleta, pero yo le pongo un casco, coño. Si se cae, por lo menos que tenga un casco. Yo confío en que tiene habilidades con la bicicleta, pero el primer metro yo estoy con él al lado y le agarro un poquito de la mano. Y aquí viene la pregunta, ¿cuándo soltamos por completo? Sí, hay un salto de fe, pero no suelto y quito la mirada. ¿Me explico? Suelto y analizo y superviso y voy chequeando que lo está haciendo bien y voy recibiendo feedback. Y esto es, o bien puedes hacer una supervisión directa, puedes tener medidores, puedes tener, no sé, resultados. Por ejemplo, un vendedor. Yo traigo a un vendedor nuevo. Mi vendedor tiene que pasar por una formación. Yo confío en que esa persona puede ser un buen vendedor. Sí, claro que sí. Esta persona recibe una formación. Yo confío en que la ha recibido correctamente y que ha trabajado como yo le he dicho y que ha hecho las tareas. Sí, yo confío, pero le hago un examen. Yo le hago un examen antes de que trabaje con un cliente mío. Claro que sí. Entonces, no es soltar por soltar porque viva la vida, el universo dirá. No, es confío, pero hago mi trabajo, hago mi proceso. Que luego haciendo lo correcto me tengo que soltar. Claro que sí. Si no, nos volveríamos locos. Claro que sí. O sea, yo trato de comer bien. Yo trato de hacer ejercicio prácticamente a diario. Entonces, suelto el hecho de que yo enferme. No me voy a obsesionar. Yo lo estoy haciendo bien, que luego enfermo. Claro que sí, la probabilidad existe. Entonces abandono eso. Eso lo dejo para el universo. ¿Qué priorizas? ¿Estás priorizando la franquicia? ¿Estás priorizando tu próximo viaje? No, van a la par. Ok. Van a la par porque son parcelas separadas y cada una tiene su proyecto. El viaje es mi estilo de vida. O sea, eso, igual el universo algún día me dice que tengo que parar, pero a día de hoy me gusta, además me hace crecer como persona y me considero una persona muy diferente desde cuando realmente salí por completo. El otro día escuché un podcast también de una chica que decía que viajar enriquece a la persona. Pues yo ya llevo 3 años fuera. Se dice que somos totalmente diferentes. Nuestras células cambian a los 7 años. O sea, la mitad de este proceso ya es de un Adrián que está fuera. Ya es de un Adrián que se codea con eh, colombianos, venezolanos, panameños, estadounidenses, Mexicano. canadienses, mexicanos. O sea, el plantearme parar no tendría sentido. Y con respecto a los negocios, pues lo mismo. Tristemente, el sistema, sobre todo en España, está diseñado para que nunca puedas parar. O creces o decreces. Cuando tú piensas que estás estancado, no estás estancado, estás decreciendo. Entonces, no nos queda otra que seguir, porque si no, el propio sistema nos come. Entonces, ¿cómo sigo? Como dije antes, con unas bases sólidas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora, por ejemplo, nuestro siguiente paso es
salir a franquicias, pero ¿qué necesito para salir a franquicias? Una infraestructura. Por ejemplo, hemos hecho una inversión de 1,5 millones de euros en una fábrica nueva para abastecer estas posibles tiendas que vendrán en el futuro. Entonces, ese es el proceso continuo. En algo que sí es diferente, es que, y es el resultado de estos años estando fuera, es que me he centrado mucho en mí. Un resultado es el libro, y otro resultado es esto que estoy empezando a hacer, que es crear mi marca personal y darme a conocer. Por eso que yo les dije, oye chicos, si necesitan a alguien, que yo voy. Sí, es que así fue. Nos escribiste por DM y nosotros, al contrario, empezamos a ver todo lo que había a tu alrededor y, oye, hay un montón de cosas que demos una oportunidad y nos conocemos y han salido un montón de cosas interesantes. Me alegro, yo vengo aquí a aportar y vengo a hacer que los que están empezando, si yo sirvo de inspiración, pues bienvenido, porque yo aprendí con personas como yo. Cuando yo tenía 20 y pico, yo escuchaba a personas de 40 y pico y decía, wow, yo quiero ser como él. Y a día de hoy hay muchísima gente que se topa conmigo y me dice, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo, pues es el momento. Es el momento de la maestría. La maestría es el rizar el rizo sobre algo que ya haces bien. Por ejemplo, jiu-jitsu brasileño. Yo empecé a dar clases de jiu-jitsu siendo cinta morada. O sea, ya yo entendía el jiu-jitsu, ya se me daba bien, ya tenía cierto nivel. Entonces empecé a dar clases. ¿Pero a quién le das clases? No le das clases a los cinturones marrones o negros. Le das clases a los que están empezando. O sea, le das clases a tu nivel por debajo. Pues lo mismo viene a ser lo que es la maestría en el emprendimiento. O sea, a mí se me da bien emprender. Bueno, no soy ni el mejor ni el peor, sencillamente se me ha dado bien por los resultados que tengo. Entonces, he aprendido a hacer lo que tengo. Entonces, voy a enseñarlo. ¿A quién se lo enseño? A los que están empezando. Y allá voy, y este es un tema que discuto mucho contigo, el tema de los avales. ¿Qué te avala? ¿Te avala el éxito, te avala el resultado o te avala el proceso? Por ejemplo, yo siento que estoy en un proceso de, pero todavía eso no me avala para hablar de. Y la pregunta que te tenía aquí y la tengo acá ¿es más fácil hablar de todos estos temas, universo, de éxito, sin ponerle eres exitoso porque A o B, felicidad, cuando ya tienes un resultado que mostrar o no tiene nada que ver con ese aval? ¿O es más fácil, o sea, cuando dices, sí, lo logré, pero es que ya eres millonario, es que ya tienes tu empresa, es que ya entonces ya puedo hablar de eso y resulta más fácil o cuando estás en el proceso también se vale hablar de? Es muy buena. Es muy buena y es buenísimo en este proceso, y les voy a poner un ejemplo y va a quedar constancia porque esto se está grabando. Yo les escribí a ustedes, pero no fueron los únicos. Y la mayoría que hizo, miró, tiene 100 seguidores, no tiene ningún tipo de histórico, no ha puesto nada en YouTube, no ha puesto nada. Como no tiene esa validación. Vale, no la tengo. O sea, yo en Claro, esto de... porque estás iniciando tu proceso de marca Exacto, personal. estoy iniciando, entonces yo ya lo sé. Yo ya sé que al principio hay rechazo. Ya yo lo sé. Entonces, yo no puedo decirte, oye Jorge, llévame que yo soy famoso. O sea, no, porque no se puede avalar, ¿no? O sea, sería mentira. Entonces tú estás diciendo, ¿cómo me apalanco en esta validación si no la tengo? Exacto. Al principio hay un acto de fe. Pero ¿qué sucede? Que tú no necesitas ser, para empezar, lo que quieres ser en un futuro. O sea, tú necesitas una pequeña validación. Por ejemplo, ustedes, para este podcast, a lo mejor me podrían haber dicho, oye Adrián, nos gustaría ver una entrevista, nos gustaría ver algo, porque claro, al final nosotros hacemos una inversión de tiempo, de dinero, y si tú luego no sabes hablar en público, claro, ¿no? O sea, Total. es Y así. eso nos pasó muchísimo. Y yo hago ahí un paréntesis porque en este tema de mentalidad de crecimiento que hoy me llevo mucho o agrego más a ese, yo siempre le digo que tengo a los coachees, como se les dice, a los mentí, donde es coaching y mentoría, le digo que uno tiene como su caja de herramientas, ¿no? Y en esa caja de herramientas vas metiendo todos aquellos aprendizajes, mucho storytelling te ha agarrado hoy de eso que te sucedió en la vida y que te ha enseñado. Y algo que he aprendido con este tiempo es que a veces nos enfocamos tanto en los resultados y se nos olvida disfrutar del proceso. Y realmente en el proceso hay tanto que aprender, tanto que adquirir, inclusive tanto que hay que enseñar, que prácticamente hoy estamos hablando de tu proceso. Y haces ese paréntesis y dices, fíjate el tema del podcast, los llamé a ustedes, no tengo tal, y es que realmente a nosotros nos gusta más el proceso que realmente donde estás hoy. ¿Por qué? Y vuelvo al coaching, de lo bonito, de lo agradable, del mejor todo, nos enamoramos y todos queremos estar al lado de ese que ya lo tiene todo. Claro. Pero realmente cuando vemos a aquel que está dando, que está luchando, que está creando, que está con su tema de marca personal, realmente ahí me puedo alimentar mucho más. Y me atrevo a decir, quizás esto después lo editamos, creo que desde mi punto de vista, de mi opinión, es el mejor podcast que he tenido. Con mucho respeto, y no es porque estés aquí, sino porque realmente tocas muchas aristas, primero de la parte espiritual y segundo de lo tangible, de lo que vivimos día a día, que a veces nos cuesta tanto creer que somos felices y le damos tantos significados a la felicidad. Yo digo, pero si la felicidad está aquí, en este momento exacto.
O sea, la felicidad está en disfrutar de esta conversación contigo. La felicidad está en ver esas motivaciones que tú has tenido para llegar aquí. Y yo quiero cerrar ya terminando. El tema creo que es el más largo. ¿Qué le dices? Y esta es una pregunta que siempre la hago, la hago yo. ¿Qué le dices a esa generación que está entrando ahorita y que dice, voy a crecer, quiero invertir, quiero emprender? Mirando a la cámara, ¿qué le dices? ¿Cuál es ese consejo de hoy, Adrián? Mirando Allá, a esa cámara. a esta. Chicos, los sueños son el detonante, pero como dijo nuestro compañero, el camino es donde está la vida y donde está la felicidad. Nunca se olviden que el proceso es la propia vida y la meta es la guía. Ya está. Levántate todas las mañanas mirando la guía, pero abrazando el día, abrazando el proceso. Porque al final tu mujer, tu hijo, tus deportes, tus amigos están ahí. No los pierdas porque la vida se pasa. Bueno, Bueno, Jorge, te dejo a ti. nada, Adrián, agradecerte no solo tu presencia física en este espacio, sino todo lo que en una conversación que tuvimos estuviste dispuesto a compartir, porque creo que desde fuera del ego me mandaste un libro para que lo leyera, me preguntaste si ya lo había empezado. Una vez que lo empecé, soy difícil de leer, para leer, no me gusta, un hábito que tengo que Sí. adquirir. Carlos aquí en una biblioteca andante, cita libros, cita un montón de cosas, y no puedo parar porque creo que lo abordo desde la oportunidad de entender de una persona que lo está haciendo bien esa famosa receta de, ok, ¿qué cojo de ahí? E incorporarlo a mi día a día. Entonces, agradecerte tu presencia física, pero también esa apertura a entender un poco más de ti a través de todo el material que me compartiste. Agradecérselo a ustedes y solo quiero decir eso, que a partir de hoy estoy totalmente abierto precisamente para eso. Para que si yo he sabido aprender a hacer algo, quiero que el que tenga la duda se apoye en mí, se apoye en los que han obtenido resultados, para que se agarren a eso y puedan tener un proceso más llevadero, porque yo lo entiendo que es todo duro. Pues nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. Suscríbanse, denle like, comentarios y nos vemos para una próxima. Hasta luego.